semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Juntos, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Oremos. Gracias, Señor, una vez más. Gracias por tu palabra, gracias por lo que ella nos enseña. Te agradecemos, Señor, porque nos das las directrices de tu palabra de cómo se deben hacer las cosas en el matrimonio. Ayúdanos, Señor, a los que ya estamos casados, a ver qué fallas estamos teniendo y poderla corregir. Aquellos, Señor, que todavía están en la soltería, pues que puedan aprender cómo ha de ser el matrimonio el día que ellos entren, cómo debe ser la familia cuando tengan la propia. Háblanos, Señor, y enséñanos a cada uno de nosotros individualmente. En Cristo Jesús, amén. Muy bien, pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias. El significado e importancia del matrimonio. Bueno, ya hablamos de todo lo que está ahí al principio. Si nos queda tiempo al final de la lección, entonces sí, ahí ya le trajo Leo algunas hojas. Entonces los que habían pedido una hoja, levanten su mano. Y aunque estamos ahí entreteniendo a Leo, ¿verdad? Leo está en Nuanza y ya lo estamos usando acá. Pero acá, hermano Hugo, ¿alguien más le falta su hoja? ¿No? Ok, muy bien. Gracias, Leo. Si quieres ponla ahí en la banca de atrás por si llega alguien más. O ahí, hermana Doris. Muy bien. Entonces, si queda tiempo al final, les leo lo que viene al principio para que puedan llenar las rayitas, porque siempre ahí es en el hoyo en el que caigo. Digo, voy a llenar nomás las rayitas y en las rayitas por ahí nada me quedo. El matrimonio, entonces, hermanos, estamos hablando del significado, en la importancia del matrimonio. En la número 1, el matrimonio fue la primera institución que Dios formó y es la base de la sociedad humana. Es importante recordarlo. El matrimonio fue la primera institución que Dios formó y es la base de la sociedad humana. Luego, en la letra A, estudiamos la primera mención. En la letra B, dice: el matrimonio cristiano es entonces la unión legal y la unión legítima de un varón y una mujer con el propósito de compañerismo, unidad física, moral y espiritual y preservación de la raza humana. Ese es entonces el significado del matrimonio cristiano. Es muy interesante, ¿verdad?, estudiar cada una de las partes que conllevan el matrimonio, pero es la unión legal, ¿verdad? Hablábamos acerca de eso. No sabemos cómo son las cosas en otros países, pero aplicando la escritura a nuestro país, la unión cristiana o el matrimonio cristiano es la unión legal. Primero hay que casarse al civil, ¿verdad? Y luego hay que casarse a la iglesia. El que rehúsa casarse a la iglesia tiene problemas de origen en el matrimonio, ya sea como pareja o ya sea espiritualmente. Realmente una persona cristiana normal, y cuando hablo de una cristiana normal, no estoy hablando de un cristiano mundano, sino de un cristiano consagrado. Es un cristiano normal, es un cristiano consagrado. Entonces, un cristiano normal no tiene ningún problema en cumplir con las cosas que la Biblia establece y no tiene ningún problema con hacer las cosas que le honran y le glorifican al Señor. Ya hablábamos hace semanas atrás que el matrimonio de la iglesia es un testimonio público de la unión en pureza que tuvimos legalmente, pero también es una anticipación de las bodas del Cordero.
¿verdad? Entonces, por eso es importante el matrimonio por la iglesia. Matrimonio cristiano es entonces la unión legal y la unión legítima y de un varón y una mujer. Todas las demás variaciones y diferencias que hay hoy en día es pecado, y no vale la pena mencionarlo otra vez, ya lo hemos mencionado varias veces, pero solamente es un varón y una mujer con el propósito de compañerismo, unidad física, moral y espiritual y preservación de la raza humana. Bueno, entonces viendo eso, vamos al número 2. El matrimonio llegó a ser la ilustración terrenal de la unión celestial que tendrá Cristo con la iglesia. Entonces, ¿por qué es tan importante el matrimonio? Ya vimos el significado en el número 1 y ahora vemos la importancia. ¿Por qué es tan importante el matrimonio? ¿Por qué casarme? ¿Por qué me tengo que casar? Dicen algunos jóvenes, ¿verdad? A ver, ¿por qué me tengo que casar? Bueno, la respuesta más mundana a eso es, pues porque te andas quemando, ¿no? Y dice 1 Corintios 7 que es mejor casarse que andarse quemando. Entonces, algunos dicen, ¿por qué me tengo que casar? Bueno, en primer lugar porque eres muy mundano, ¿verdad? Entonces no sabes controlar tu cuerpo, no sabes controlar tu carne y no debes andar gozando de los malos deseos carnales. Por eso te tienes que casar. Si alguien dice, no, es que Dios me dio el don de continencia. Bueno, hasta hoy el día no conozco a ninguno así. Si a lo mejor ustedes conocen a alguien, yo no conozco a ninguno así. Hablábamos con los jóvenes varias veces sobre eso y yo les decía a los jóvenes de nuestra iglesia, no se engañen, ninguno de ustedes tiene el don de continencia, ninguno. Los conocemos, ¿verdad? Los hemos visto, vemos cómo se relacionan unos con otros, entonces no me salgan con eso. Así que se tienen que casar, les he dicho varias veces a los muchachos, ¿verdad? Si tuvieran el don de continencia, pues es otra cosa, y ya no tengo yo para qué meterme, pero sin embargo nadie lo tiene, de los que conozco por lo menos. Entonces, ese es tan importante porque el matrimonio llegó a ser, y cuando digo llegó a ser, no quiere decir que fue por una simple coincidencia o por una evolución sin control, es porque Dios lo planeó así, ¿verdad? Dios planeó las cosas del matrimonio, cada uno de los elementos del matrimonio fueron planeados por Dios para que nosotros pudiéramos entender cuál era la relación social, moral, espiritual que Dios quería tener con nosotros como sus hijos. Por eso Dios instituye el matrimonio. Ahora dice letra A, el matrimonio debe reflejar cualidades morales y espirituales muy importantes. El matrimonio debe reflejar cualidades morales y espirituales muy importantes. Las siguientes cualidades deben caracterizar nuestro matrimonio, recordando que ilustran a Cristo y a la iglesia. Y aquí vamos a ver cuáles son esas cualidades. Por lo menos en este pasaje encontramos 6. Hace muchos años escuché a un predicador que bosquejó este pasaje acerca de lo que Cristo hace por la iglesia y que es lo mismo que el esposo tiene que hacer por la familia o por la esposa, y él los bosquejó rápidamente en 3 puntos y las 3 empiezan con S. Cristo salvó a la iglesia, Cristo santifica a la iglesia y Cristo sustenta a la iglesia, ¿verdad? La salva, la santifica y la sustenta. Esa es una forma muy rápida de bosquejar este pasaje. ¿Qué es lo que Cristo hace con su esposa o con su novia? La salva, la santifica y la sustenta. ¿Qué es lo que el esposo, cuál es la obra que el esposo hace con su esposa? Según este pasaje, la salva, la santifica y la sustenta. Y cuando hablamos de la salva, no estamos hablando de salvación del alma, ¿no? Bueno, y pudiéramos tener una predicación completa sobre eso, pero ahí se lo dejo para que usted lo anote y lo pueda estudiar de tarea. Es un estudio muy, muy interesante.
Entonces, ¿cuáles son esas cualidades morales y espirituales? Número 1, la encontramos en el versículo 22 al 24. Dice el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y luego dice el versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo. Ahora, esa palabra sujeta del versículo 22 y sujeta del versículo 24, en el hebreo es la misma palabra del hebreo. ¿Cómo del hebreo? Del griego, en el Nuevo Testamento, del griego. Es la misma palabra del versículo 21, someteos. Someteos, es la misma palabra, solo que al traducirse al español, en el versículo 21 se tradujo someteos unos a otros, y en el versículo 22 y 24 lo tradujeron como sujeta. Ahora, someteos, hermano, es una palabra militar, que la encontramos, la misma palabra del griego la encontramos en Romanos capítulo 13. Vaya por favor a ese pasaje. Romanos capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidos. Sométase toda palabra. Estas tres palabras, hermano, sométase de 13:1 de Romanos, someteos del 5:21 de Efesios, y sujetas y sujeta del versículo 22 y 24, en el griego es la misma palabra. Es la misma palabra, y esa palabra significa subordinado. Subordinado, de tal manera que en su lección ahí dice, número 1, versículos 22 y 24, sujeción. Sujeción. La esposa debe estar subordinada a su marido. La esposa debe estar subordinada a su marido. Y es muy importante que entendamos esa palabra subordinado. Hoy en día, ¿verdad? La grande queja de las ideas que están hoy en día en auge es que por qué el matrimonio mexicano siempre ha tratado, acabo de escuchar una nueva palabra. Escuché que una mujer estaba diciendo, una conferencista, que la razón por la que hay machismo es porque hay mucho marianismo. Yo no había escuchado eso de ese concepto de marianismo. ¿Alguien lo había oído en este concepto, en este contexto? Machismo y marianismo. Bueno, machismo ya sabemos qué es porque nos lo han dicho mucho. Marianismo, ella decía, la razón por la que hay machismo es porque hay marianismo. Dice, ese concepto de la mujer pura, casta y respetuosa como María la Virgen. Y lo estaba diciendo en forma de sarcasmo, obviamente, ¿verdad? Entonces estaba hablando a ella acerca de la libertad sexual hoy en día de las mujeres. Estaba hablando específicamente de eso en la conferencia. Entonces, el enorme pleito que hoy en día hay de parte de las mujeres que no son creyentes es, ¿por qué tengo que ser esclava del marido? ¿Por qué me tengo que esclavizar bajo el zapato del marido? Cuando la Biblia habla de sujeción y cuando la Biblia habla de subordinación, no está hablando de esclavitud. No está hablando de esclavitud. Lo único que está hablando es de orden de autoridad. Eso es todo. Orden de autoridad. Es interesante que la palabra es una palabra militar. Está un pelotón, un grupo de soldados rasos, 10 soldados, vamos a imaginarnos, 10, 15 soldados, y luego el que está encima de ellos inmediatamente es el sargento, ¿verdad? El sargento es el que está inmediatamente encima del pelotón. Ahora, el sargento es la autoridad máxima sobre esos soldados rasos cuando no hay ningún otro oficial presente. En ese momento él es la autoridad.
Pero en el concepto global del ejército, el sargento es autoridad máxima. No, porque hay un montón de oficiales arriba de él. Ahora, este sargento puede hacer lo que le pegue su gana con los soldados sin repercusión. Los soldados son sus esclavos, son sus criados. Él los puede golpear y maltratar a su antojo y nada le va a pasar. Ahora, ¿ha sucedido? Sí ha sucedido. ¿Por qué? Por el abuso, ¿verdad? Hay gente que le das un poquito de poder y se conoce su verdadera cara. Y hay gente que abusa del poder. Hay gente que abusa del poder sin tener poder. Aquí en la iglesia ha habido casos. ¿Sí? ¿Le digo cómo? Que de repente viene alguien bien enojado. Pastor, ¿por qué usted autorizó esto si no sabía lo que estaba pasando? Yo cuando autoricé, el hermano fulano me dijo, el pastor dijo que así. Tráigame al hermano fulano porque no he hablado yo con él como en un mes, ¿verdad? Entonces a veces ese es el abuso, ¿verdad? Pero estamos hablando de lo correcto, no del abuso. Subordinación. Según el orden de la Biblia, la esposa debe de estar subordinada a su marido. Quiere decir que en el orden de autoridad, la primera autoridad en el matrimonio es el marido. Y la mujer debe de estar sujeta al marido, sabiendo que el marido a su vez está sujeto a Cristo, porque es lo que dice el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y Cristo como Dios, Cristo siendo Dios, ¿tiene una autoridad superior a él? No, ¿verdad? Él es su máxima autoridad. Conocemos hablando de Cristo como Dios, pues. Si hace que alguno me va a decir, sí, Dios el Padre, lo entiendo, pero estamos hablando en la deidad de Cristo. Está la esposa, está el marido y luego está Cristo. Entonces Cristo es nuestra máxima autoridad. Dijo Cristo que él ponía como autoridad sobre el matrimonio a el marido, y subordinado a él debe de estar la esposa. Entonces dice la esposa, pues yo no quiero estar sujeto al marido. Tiene dos opciones: ore para que se muera, ¿verdad? Y bueno, y no quiero decir la segunda. Entonces, digo, porque o se muere uno o se muere otro, ¿no? Por eso. Pero entonces, la esposa debe de estar subordinada a su marido. Entonces, la primera cualidad moral que debe existir en el matrimonio es sujeción. Sujeción. Número 2, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y si no entendemos en qué sentido, pues lo aclara inmediatamente. Así como Cristo amó a la iglesia y mire, y se entregó a sí mismo por ella. Es que, hermano, el mundo actual exige igualdad, pero la verdadera igualdad se puede encontrar única y exclusivamente en Cristo, en el cristianismo. Fíjese cómo inmediatamente dice la Biblia, la mujer esté sujeta al marido y el marido entréguese a sí mismo por la mujer. ¿No es eso igualdad? Claro que sí. Porque quiere decir que yo como marido tengo la obligación y la responsabilidad de tener bajo mi autoridad o bajo mi dirección a mi familia. Mi esposa va a seguir los lineamientos que yo ponga en mi familia, pero cuidado, porque yo a la vez me tengo que entregar a ella. Así que si el marido le dice a la esposa, mira mujer, en esta casa eso no se hace, quiere decir que el marido tampoco tiene la libertad de hacer eso que prohibió. ¿Cierto o no? Porque el marido tiene que entregarse a su esposa. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó
a sí mismo por ella. Y el versículo 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Cuando un marido dice, ay pastor, es que ya el amor para mi esposa se me está acabando, esa es una sinvergüenzada y ese es un engaño, te estás engañando a ti mismo, porque la Biblia dice que si ya estamos casados, entonces el amar a mi mujer significa que me estoy amando a mí mismo. Y si ya se me está acabando el amor por mi mujer, pues se me está acabando el amor para mí mismo. Entonces, si estoy muy enojado y quiero gritarle a mi mujer, pues va a ser lo mismito que mejor me ponga en el espejo y me ponga a gritarme a mí mismo. Así que evítenle el trago amargo a la mujer, y entonces si quieren maltratar a alguien, maltrátense ustedes solos. ¿No? No, nadie dijo amén. Hermanas, allí era cuando, ¿verdad? Allí era cuando, amén, ¿verdad? Que se cachetee el solo. No debe haber violencia en el matrimonio, lo hemos hablado muchas veces. Entonces, número 2, versículo 25-28, amor. El marido debe amar a su esposa por sobre todas las cosas. El marido debe amar a su esposa por sobre todas las cosas. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la gente dice, es que en la familia, en el hogar, lo más importante son los hijos? ¿Es verdad? No es verdad. ¿Sabe qué es lo más importante? La familia como un solo cuerpo. Eso es lo más importante. Porque tampoco vamos a decir que el marido es lo más importante, ni la mujer es lo más importante. Si queremos dar ese calificativo de lo más importante, pues entonces lo más importante es la unión familiar. Eso es lo más importante. Tan importante los hijos, como tan importante el esposo, como tan importante la esposa. Pero a veces nos salimos de ese equilibrio y decimos lo más importante son los hijos, y eso significa que voy a hacer todo por ellos o los quiero poner como pretexto porque no quiero hacer el esfuerzo de seguir cultivando mi matrimonio, seguir cultivando la pareja. Es que todo por los hijos. No nos equivoquemos, ¿verdad? Aquí dice, el marido debe amar a su esposa por sobre todas las cosas. ¿Qué serían algunas cosas por sobre las cuales se tiene que amar primero a la mujer? A ver, ¿quién me dice? Amar a la esposa más que ¿qué? Participen. ¿Mande? No quieren. Hay que amar más a la esposa más que el fútbol. Sobre todo en la liguilla. Yo por eso lo siento por el esposo de la directora, porque como ya andan diciendo que van a enseñar con pista, pues el pianista se puede ausentar un rato hoy. Pero amar más a la mujer que el fútbol. ¿Qué más? Hay que amar a la esposa más que al trabajo. ¿Qué más? Hay que amar a la esposa más que al dinero. A los familiares, ¿verdad? Amar a la esposa más que a los familiares, más que al carro, dijeron por acá. Hay que amar a la esposa más que al carro, más que, ¿qué más? Más que al gato. Hay que amar a la esposa más que al gato. ¿Qué más? Les dijeron en la mañana que no anden volteando a ver culpables. Sí, hermano, en un sentido sí,
aunque el mandato de honra a tu padre y a tu madre no se cancela con el matrimonio, pero en el sentido que estamos hablando hoy sí, en el sentido de hoy sí. Así es. No, en ese sentido sí. En ese sentido es que hay que amar primero a la esposa. Hay que amar primero a la esposa. Hay que amar a la esposa más que al descanso. ¿Cuándo se acaba la jornada de trabajo para el hombre? Vamos a pensar en esto. Les voy a dar 3 horarios. El marido acaba el trabajo a las 8. Llega a la casa a las 10 y se duerme a las 12. ¿A qué hora acaba su jornada de trabajo? Bueno, ¿a qué horas puede descansar? Mire, les digo porque hay muchos hombres que llegan cansados del trabajo y llegan a la casa y entonces dicen, ya lo único que quiero es descansar, mujer, no me molestes. ¿Ya es hora de descansar? No, señor, no es hora de descansar, porque tiene una familia, porque tiene un hogar. Tiene que llegar a ponerse al día al hogar. ¿Es difícil? Sí, pero todo está aquí. Todo está aquí. Porque si yo voy rumbo a la casa y estoy pensando, ya quiero dejar todo, quiero llegar a la casa y descansar, pues entonces ya llego con esa mentalidad, ya llego cansado, ya llego harto. Pero si entonces yo llego a la casa, yo voy de mi trabajo a la casa y digo, voy a llegar a la casa, estoy bien cansado, yo sé que sí, pero voy a llegar a la casa, ¿cómo le habrá ido a mi esposa? ¿Cómo le habrá ido a los chamacos en la escuela? Tengo que ver cómo está la cosa. Voy a ver, qué voy a poder hacer. Si yo llego con esa mentalidad de que no llego a dormir, pues entonces me va a ser más liviana las horas que llego a la casa antes de irme a dormir. ¿Me explico? Porque muchas veces ese es un grave problema, que el esposo llega, y bueno, ahora en día también la esposa, porque ahora en día también la mujer trabaja. Entonces ella llega cansada y aunque les va mal, mire, déjame decirle a las mujeres, les va mal que trabajen. ¿Saben por qué? Porque Dios puso en su corazón una naturaleza que ustedes mismas no pueden negar. Tendrían que ser muy mala mamá y no existen malas mamás cristianas. No creo, de veras, lo digo sin bromas, no creo. Tendría que ser muy mala mamá como para llegar a la casa y tratar a los hijos como el esposo los trata. Porque al esposo no le importa si ya el niño tomó leche o no, ya te dio el chivo, a mí no me importa, está chillando el chiquillo, atiéndelo. La mamá no puede escuchar al niño llorar y decir, ay, atiéndelo tú. Porque en su naturaleza no está eso. En su naturaleza está atender a la familia. Por eso le digo, tendría que ser muy mala mujer para tener una actitud diferente. Como decir, ay, me tienes harto, vete con tu padre. No, o sea, una vez, de vez en cuando es posible. Pero yo no lo he visto mucho en mujeres cristianas. Hoy en día hay un montón de parejas, porque no le podemos llamar matrimonio, ¿verdad? Un montón de parejas de chamacos o ya grandes que se juntan, que tienen familia y ninguno quiere la obligación de atender a los chamacos. Bueno, pues empezaron mal, están en fornicación, están en adulterio, no tienen el temor de Dios, no tienen una naturaleza correcta, son desnaturalizados. Su naturaleza animal en ellos sí es más real. De veras, lo digo en serio, ¿no? Entonces es más real. Pero en un matrimonio cristiano no es posible. Así que si usted, hermana, trabaja, pues, ay, ¿verdad? Lo siento mucho. Porque usted no puede llegar a la casa y estar tranquila, no puede. No se puede. Una mamá cristiana no lo hace. Y no digo no lo debe hacer, no es algo que se deba, es algo que está usted en su naturaleza. No lo hace, ¿verdad? Entonces, bueno,
A 3, versículos 26 y 27. Dice ahí, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Número 3, santidad. Todo tipo de pecado debe ser quitado del hogar. Todo tipo de pecado debe ser quitado del hogar. Hoy en día esta es una de las cosas que más se buscan con este asunto de la igualdad y de la libertad. Esto es lo que más, es una de las cosas que más se busca. Respeta mi individualidad, dicen. Entonces, se juntan o algunos llegan a casarse bajo esta condición. Yo me caso contigo o me voy a vivir contigo o me junto contigo si tú respetas mi individualidad. Quiere decir que el hombre y la mujer en ese matrimonio van a tener cosas privadas, individuales, ocultas al otro. O sea, este es mi espacio personal, esta es mi individualidad y aquí tú no te puedes meter porque entonces ya no me estás respetando. Esto es únicamente mío, no es tuyo. Este es mi pensamiento, tú no te metas. Estas son mis libertades, ahí tú no opinas. Estos son mis amigos, no te metas con eso. Estas son mis distracciones o mis vicios y tú no puedes opinar. Esto soy yo y tú eres tú. Si estás de acuerdo, entonces nos la podemos llevar bien y tener un matrimonio bien. Por definición eso no es posible. Por definición eso no es posible. Entonces aquí dice, santidad. Todo tipo de pecado debe ser quitado del hogar. Quiere decir, hermano, que el hogar cristiano es un hogar en donde la santidad debe estar cada día más presente. Quiere decir que el esposo tiene la autoridad bíblica de decirle a su esposa y a sus hijos, eso que estás haciendo no se hace en esta casa porque es pecado. Y a la misma vez la esposa tiene la autoridad bíblica de decirle a su marido, eso que estás haciendo es pecado. Y eso no se debe hacer en este hogar. ¿Me explico? Porque aquí estamos hablando entonces de el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Si usted se fija, no sé si en su Biblia, que ya ve que las Biblias están divididos los pasajes por títulos. Este pasaje de la familia no comienza en el versículo 22, la división comienza en el versículo 21. El pasaje del 21 está en el contexto inmediato anterior a las casadas estén sujetas a sus maridos y el marido ame a su mujer, pero está en relación de someteos unos a otros en el temor de Dios. Así que si usted, hermano varón, usted es un marido que no permite que su esposa lo corrija, no estoy hablando de embarazos, pero si usted no permite que su esposa le diga, oye, eso que estás haciendo es pecado, eso está mal, cállate, yo soy el hombre. No, ahí es el abuso, ese es el abuso. Debemos de estar sometidos unos a otros. En el matrimonio cristiano, la santidad es una práctica mutua, es una vigilancia constante de parte de los dos. Se tiene que estar vigilando qué es lo que se ve, qué es lo que se escucha, qué son las cosas que se tienen en el hogar. Y por cierto, hermano, si usted es una persona que vino del catolicismo, o sea, si usted fue salvo ya cuando estaba grande y todavía le gusta tener como adorno bonito la botella de vino con las copas, esas son las tipos de cosas que no se deben permitir en un hogar cristiano. ¡Ay, pastor, ya exageró! Ya entró al legalismo, porque ahí lo tenemos, ni siquiera nos la tomamos, nomás es un adorno. La Biblia dice, no mires el vino cuando rojea. O sea, ahí dice, ni siquiera lo mires. Y si usted vino del catolicismo, y si usted tiene en su casa un mueble, que si las que en ventas cantinas tiene el mueble con una botella y con copas,
pues que no lo agarren un día frío espiritualmente, o que se meta un pleitazo con la mujer y luego empiece a escuchar música de la que oía en el mundo, porque eso lo va a llevar a destapar esa botella que usted tenía de adorno y a terminar embriagándose. Entonces, ese tipo de cosas es a las que me refiero cuando hablo de cosas, ¿verdad? El matrimonio debe tener santidad. Número 4, versículo 29 y 30. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Sustento y cuidado. Sustento y cuidado. Es responsabilidad del marido llevar la carga económica y la protección en el matrimonio. Es responsabilidad del marido llevar la carga económica y la protección en el matrimonio. He hablado antes acerca de esto y ya lo hemos explicado mucho. Déjeme decírselo muy rápidamente. ¿Es incorrecto, es pecado que la mujer trabaje? No, sí y no. No es pecado propiamente que la mujer trabaje. Hay reglas en la Biblia con respecto al trabajo de la mujer. Lo que sí es un hecho es que si la mujer va a trabajar es porque es un plan familiar bajo la venia y la autorización del marido. Eso sí, no hay otra. La mujer no trabaja si el marido no la deja. Eso sí es un principio bíblico. Pero si el marido está de acuerdo con que ella trabaje, entonces debe de haber una sola administración y una sola economía en el hogar. Porque todo el dinero que el marido gana de trabajo, ¿de quién es? Es del hogar, ¿verdad? Un día dijo el pastor Beto Murillo: pastor, ya entendí lo que dice la Biblia, que somos más que vencedores en Cristo. Le dije, ¿cómo? Sí, dice, el otro día llegué a mi casa y le dije a mi esposa: mira, me aumentaron el sueldo, aquí está mi cheque. Y ella dijo: dame. Dice, y entonces se quedó con el sueldo y con el aumento. Dijo, así que ella fue más que vencedora ese día. Y ya sé qué es lo que significa ser más que vencedores, ¿verdad? El sueldo del marido le pertenece a la familia y debe de ser administrado por él para que cubra los gastos de la familia. Si hay un proyecto especial y un proyecto de vida en el matrimonio y la mujer va a trabajar, el sueldo que la mujer gana, ¿a quién le pertenece? A la familia, hermanos. Es igual, a la familia. El sueldo le pertenece a la familia. Ahora, si el hijo comienza a trabajar y trae su propio sueldo, ¿a quién le pertenece ese sueldo? Ese sueldo le pertenece a la familia. Ese sueldo le pertenece a la familia. Es decir, si el marido trabaja solo, a la mujer le dan chivo, ¿verdad? Si él y ella trabajan, pues entonces ella recibe becerro, ya está más grande que el chivo. Y si él y ella trabajan y el hijo también, pues ya recibe vaca, ¿verdad? Porque ya recibe más mucho, ¿no? Entonces, este es un principio bíblico de administración, hermano. Escúchenme, todo el dinero que se obtiene bajo el matrimonio le pertenece al matrimonio, le pertenece al hogar. Oiga, hermano, es algo tan claro que hasta el mundo lo entiende, ¿verdad? Luego preguntaban, ¿por qué no divorciarse? Bueno, porque no les conviene, ni económicamente, ni moralmente. Incluso el mundo entiende que las cosas que se obtienen dentro del matrimonio le pertenece ¿a quién? A los dos. Todo el haber que hubo dentro del matrimonio le pertenece a ambos. Si hasta el mundo lo entiende, que no lo debamos entender nosotros, que es un principio bíblico. Entonces, ahí estamos hablando otra vez de subordinación, estamos hablando de someterse el uno al otro, estamos hablando de que la mujer está sujeta, pero el marido se entrega a ella
¿verdad? Entonces, en todo esto, el sustento y el cuidado es responsabilidad del marido, ¿sí? El marido es el responsable. Si el marido gana su dinero y así como lo gana, se lo entrega todo a ella y le dice, ten amor, entonces ese es lo que me gané para que lo administres durante la semana, se lo entrega el lunes, y si el miércoles ella ya no tiene nada, ¿de quién es el problema? El problema es del marido. El problema es del marido porque no está administrando correctamente el dinero, ¿sí? Entonces él es el responsable. En el Instituto Bíblico les di un curso prematrimonial a todos los estudiantes, y había varias preguntas, y fíjense bien, no es broma, una de las preguntas decía, si tú recibiste tu sueldo y te alcanza para llevar a tu esposa a cenar tacos o para ponerle la mitad del gas al tanque, ¿qué harías? ¿2 taquitos y un cuartito de tanque? Créanme, hermanos, que hubo una ardua discusión entre una pareja de noviecillos, porque él puso el tanque y ella le dijo, o sea que me vas a dejar sin llevarme a cenar. Le dije, ¿y con qué vas a comer el resto de la semana? Pues ya es problema de él. Es esa mentalidad. Yo le dije, ya sabes con la que no te tienes que casar. Pero bueno, de todos modos se casaron. Entonces, bueno, número 5. Dice, llevar la carga económica y la protección en el matrimonio. No les puedo decir quién es. Y la protección en el matrimonio. ¿Quién debe llevar la protección en el matrimonio? ¿Quién debe ser el protector? El hombre debe ser el protector. Hay mujeres que son bien bravas. Hay mujeres que son bien bravas y le tienen miedo ahí en la colonia, ¿verdad? Porque son bravas y se llega y de repente están ellas en casa y ve que llega el marido y que allá alguien le gritó, con tu carro siempre, y sale y a ver, métete, yo arreglo esto. He visto a unas. No, hermanas, la protección debe de ser llevada por el marido. Número 5, versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso nos habla de unidad y exclusividad. Unidad y exclusividad. La principal meta de la pareja debe llegar a ser uno solo y mantenerse exclusivos el uno al otro. De tal manera que, como lo he dicho muchas veces, el marido no debe de tener amigas que no sean amigas de la mujer. Para el pastor, y en el trabajo tienen compañeras, no amigas. Y la mujer no debe tener amigos que no sean amigos del marido. No deben. Se deben exclusivos unos al otro, ¿verdad? Exclusivos en todos los aspectos, físico, moral, espiritual, sentimental. Ay, pastor, es que yo tengo una amiga en el trabajo que verá, ella sí me escucha y le cuento mis temores y le cuento mis cosas y ella me escucha. Ay, no les digo como decía mi mamá, ¿verdad? Pero eso, hermano, es estarse echando palos uno solo, es estarse golpeando uno solo, porque la única persona con la que nosotros debemos, si yo soy hombre y la única mujer con quien yo voy a derramar mi corazón y mi alma es con mi esposa, con nadie más, es con mi esposa.
Ya, pues si uno tiene amigos, pues ya. Esa es otra cosa. Estoy hablando de la exclusividad en el sentido matrimonial. Y número 6, versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, número 6, uniformidad entre amor y respeto. Uniformidad entre amor y respeto. La igualdad que el mundo dice buscar solo se podrá encontrar en el matrimonio cristiano. Por eso ese pasaje une las dos. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Se fija que la Biblia, y se ha mencionado 1000 veces, la Biblia no dice a la mujer, ama a tu marido, y no le dice al marido, respeta a tu mujer, porque Dios nos creó con caracteres diferentes. Dios nos formó de manera diferente. El pecado vino y trastornó ese carácter y los separó y los convirtió en caracteres enemigos. Pero dentro del plan original de Dios, Dios nos hizo diferentes porque esos dos caracteres diferentes embonaban perfectamente y se convertían en una sola carne. Solo que el pecado los trastornó y por eso parece que hay el pleito entre el hombre y la mujer. Y que quién es más, y que quién es más importante, y que quién es ese pleito lo ocasionó el pecado. Cuando nosotros hacemos todo conforme a la Biblia, entonces Dios elimina todas las deformidades y entonces convierte de estas dos partes del carácter cristiano, lo vuelve uno solo. ¿Ok? Muy bien. Número 3, el matrimonio solo tiene una fórmula. El matrimonio solo tiene una fórmula. Letra A, aunque el gobierno actual está permitiendo y promoviendo muchos tipos de matrimonios, solo hay una fórmula correcta. Número 1, el divorcio no está permitido en la Biblia. Y bueno, la última vez que hablamos de esto, ya ven que la hermana que ahora no está con nosotros, pues nos preguntó allí, ¿verdad? Y entonces ya le dimos una respuesta. Pero ¿qué pasa, pastor, si sucede esto? ¿Me puedo divorciar? Esas preguntas no se responden desde acá en el púlpito, ¿verdad? La Biblia dice que Dios no permite el divorcio. Si usted tiene un caso que cree extraordinario, pues haga una cita con el pastor y hable con él. Pero el principio bíblico es no. Malaquías 2:16 dice que Dios aborrece el repudio. Número 2, la unión libre deshonra el matrimonio y es castigado por Dios. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y número 3, el homosexualismo y el lesbianismo está condenado por Dios. Y lo decimos otra vez, y lo hemos dicho 1000 veces, y lo tendremos que volver a decir, el homosexual no es homosexual por una naturaleza biológica, es decir, no nació homosexual. La depravación moral lo llevó a tomar la decisión de pervertir su cuerpo y su mente y ser homosexual. Y el lesbianismo es lo mismo. No hay una mujer que haya nacido lesbiana. Es la perversión moral y espiritual la que las ha llevado a tomar esas decisiones. Tenemos que respetar y tolerar. El bautista, por doctrina, nunca ha andado persiguiendo a ese tipo de gentes y golpeando y insultando y agrediendo. Entonces, en ese sentido, respeta. Tolera, no toleramos, porque tolerar es la entrada de la puerta, es la puerta de entrada a la práctica. Primero se tolera y luego se empieza a practicar. Toleramos el pecado no debe ser tolerado. Muy bien, puestos de pie, vamos a orar, hermanos. Gracias. Muy bien, puestos de pie, hermanos, oramos. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias porque aprendemos, somos retados, somos enseñados y te agradecemos por ello. Gracias, Señor, porque no podríamos
aprender estos temas en lugares menos como está el mundo ahora. Pero gracias, Señor, porque son enseñados en la iglesia, lo aprendemos y ayúdanos, Señor, a practicar, a vivir de acuerdo a tus principios. Y gracias por que tenemos tu palabra y nos enseña cómo hacer las cosas en el matrimonio. Y obra en el corazón de cada uno, Señor, y obra en nuestros jóvenes, nuestros muchachos, aquellos que en un futuro formarán hogares, familias. Y Señor, que los principios bíblicos y la enseñanza bíblica siempre permanezca y sea la que se practique, la que se siga creyendo, a pesar de la sociedad, a pesar de lo que el mundo diga, tu palabra prevalece sobre cualquier cosa. Y agradecemos pues por la enseñanza ahora, por el mensaje. Te agradecemos por ello en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermano, tome asiento. Qué bendición. Amén. Gracias a Dios por la enseñanza que podemos tener, ¿verdad?, de la palabra de Dios en la iglesia, hermano, en la iglesia hoy en día, ¿verdad? Muy bien, vamos a recoger las ofrendas, hermanos. Si usted necesita un sobre para su diezmo de ofrenda, levante su mano, se lo harán llegar. Mantenga su mano levantada y le harán llegar ahí un sobre para su diezmo de ofrenda, por favor. Mantenga su mano ahí levantada. Muy bien. Siga adelante, hermano, siga fiel. Los jueves tenemos culto este próximo jueves a las 5:30. Le invitamos a que venga para salir a ganar almas con nosotros aquí al hospital, a los alrededores, ¿va? Porque llegamos y testificamos ahí en el hospital a la gente que nos da oportunidad, y algunos de los muchachos se van alrededor para tocar puertas, invitar a gente, animar, ¿verdad?, de entregar un folleto y testificar. Entonces véngase, le animamos a que venga y nos acompañe. Los jueves tenemos muy poquitos viniendo, yo sé que es la hora del trabajo y está medio complicado para llegar acá. El jueves pasado creo que hubo un desfile. Ajá, sí, hubo un desfile, cerraron el desfile de la Coca-Cola y cerraron algunas avenidas aquí, y algunos no podían regresar a sus casas. Bueno, un desastre que se hizo, ¿verdad? Pero hermano, venga los jueves, ¿verdad? Tenemos culto de oración. Si usted vive muy lejos y por alguna razón no puede venir, pues conéctese, ¿verdad?, a la hora del culto. Mira la transmisión, ¿verdad? Algunos mandan sus peticiones y oramos por eso también. Y bueno, a veces tenemos un convivio después del culto. Estamos planeando ahí tener algunos convivios estos últimos jueves, ¿verdad? Entonces, pues hermano, gracias a Dios por podernos congregar. Ok, vamos a orar por las ofrendas. Voy a pedir a hermano Oscar que nos dirija en oración por las ofrendas. Oscar, por favor. Amén. Muy bien, el coro tiene ensayo ahorita terminando. Y bueno, hermanos, ore por los que van a salir al campamento de música. ¿Es campamento o conferencias? Campamento de música, ¿verdad? ¿Cuándo es el campamento? De mañana en 8. Ok, muy bien. Entonces, ore por los muchachos. Creo que de aquí están planeando ir como 4, creo. ¿No? Ok, el campamento es en Aguascalientes, ahí en una iglesia. Los muchachos van a ir, algunos van a ser maestros, y otros van para tomar clase, ¿verdad? Entonces ore por eso también. Y bueno, hermano, siga adelante, siga fiel, ¿verdad? Que Dios nos bendiga, nos guarde, nos cuide. Ok, vamos a ponernos de pie, vamos a orar para estar despedidos y terminamos nuestro tiempo de culto. El coro se queda ensayo. Todavía, hermano, van a abrir la cafetería, por si usted todavía, ¿verdad?, no se llevó un pedazo de pastel de ese de chocolate, pues lléveselo, ¿verdad? No se lo estoy regalando, ahí se lo van a cobrar. Yo nada más digo que se lo lleve, pero ahí va a tener que pagar, ¿verdad? Pero vaya y aproveche. Tenemos, ¿qué hay o qué no hay?
Muy bien, hermano, mire, estamos de oferta, ¿verdad? Los muffins y galletas van a ser al costo, ¿sí? Al costo. Esa es la oferta, ¿no? Esa es la oferta. Las galletas a 10 pesos y los muffins, no se crea. No sé, los van a dar al costo. No queremos que se queden, se pueden quedar y